Comencemos con las noticias. Una iniciativa de ley busca aumentar las penas en contra de los coyotes que trafican a personas que van con dirección a los Estados Unidos. El diputado Oliverio García Rodas presentó a Dirección Legislativa del Congreso la iniciativa de ley que busca reformas a la ley actual de migración. Según el congresista, esta no contempla penas en lo relativo al tráfico de personas guatemaltecas y por ello se necesita actualizarla. En esencia, se busca castigar a los coyotes con prisión de 8 a 12 años. Y a esto se suman agravantes que aumentarían las condenas hasta por 25 años. Comete el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos quien dentro del territorio nacional, aún con su consentimiento, de cualquier manera, quien dentro del territorio nacional promueva, guíe, ofrezca, instruye, planee, coordine o ejecute el alojamiento, ocultación, traslado o transporte por vía terrestre, aérea o marítima, cuyo fin sea su ingreso ilegal a un segundo o tercer país, utilizando para su salida de territorio guatemalteco lugares habilitados o no habilitados por la Dirección General de Migración. A esto se le establece una sanción de 8 a 12 años de prisión. Y luego ponemos agravantes específicas cuando la persona objeto de la migración ilegal sea menor de edad, la mujer migrante se encuentre en estado de gravidez, se ponga en peligro la vida o la salud del migrante, el autor o partícipe sea funcionario o empleado público, el hecho que se realice por un grupo organizado. Y ante los millones de casos de personas que pagan a otras personas que se dedican a trasladar indocumentados desde países de origen hacia los Estados Unidos, más conocido como coyotes, poniendo en riesgo la vida de las personas, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, se refirió sobre reformar el Código Penal y tipificar como delito y judicializar a los llamados coyotes. Está ya trabajándose en el Congreso de la República, el diputado Oliverio García lo ha estado trabajando y hay una reforma para tipificar el delito que se comete directamente con estar llevando guatemaltecos y haciéndolos correr todos esos riesgos, especialmente a los menores. Así que nosotros esperaríamos que el Congreso pueda conocer esta iniciativa lo más pronto posible y pueda ser aprobada, y eso nos permitiría en todo caso judicializar ese tema de los famosos coyotes. Y su santidad, el Papa Francisco, ha pedido una solución urgente al tema de los niños migrantes no acompañados centroamericanos detenidos en los Estados Unidos. El Papa Francisco ha hecho un llamado a proteger y acoger debidamente a los miles de niños migrantes centroamericanos que están llegando solos hasta Estados Unidos, pero advirtió que cualquier esfuerzo será insuficiente si no se adoptan políticas informativas sobre los peligros del viaje y sobre todo de promoción del desarrollo en sus países de origen. Quisiera llamar la atención sobre las decenas de miles de niños que migran solos sin acompañantes para escapar de la pobreza y de la violencia. Tal emergencia humanitaria reclama como primera medida de urgencia proteger y acoger debidamente a estos menores, dijo Francisco en la misiva que fue leída por el nuncio apostólico en México, Christophe Pierre. En un mensaje leído por el representante del Vaticano durante la inauguración del coloquio México-Santa Sede sobre migración y desarrollo, el sumo pontífice transmitió la urgente necesidad de modificar la perspectiva actual sobre los inmigrantes para dejar de pensar en ellos con miedo e incorporarlos a la cultura y desarrollo de las naciones. El Papa Francisco también llamó a la comunidad internacional a cambiar la perspectiva sobre la migración, de la cultura del descarte a la cultura del encuentro, porque esa es la única vía capaz de construir un mundo más justo y fraterno. La migración, añade el texto, suele verse como una emergencia o un hecho esporádico, pero es un hecho característico de las sociedades y plantea múltiples retos para los migrantes, quienes a menudo mueren trágicamente y muchos se ven separados de sus familias y siguen sometidos a racismo y xenofobia. Es necesario llamar la atención sobre las decenas de miles de niños que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Esta es una categoría de migrantes que cruzan hacia el país del norte desde Centroamérica y México, a menudo con expectativas que no se cumplen, puntualiza la carta del Papa Francisco. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en los 2 años y medio de la actual administración gubernamental se han decomisado casi 200 granadas de fragmentación.
lo que va del año, las máximas autoridades de seguridad han decomisado 180 granadas. Esto lo dio a conocer el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien también informó que la procedencia de estos pertrechos de guerra provienen del conflicto armado interno y el origen son de las dos potencias que se enfrentaron en la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos. En los 2 años y medio que llevamos del gobierno del presidente Otto Pérez, hemos incautado aproximadamente 180 granadas, que las hemos sacado del escenario. Y eso es importante decirlo, porque aquí hemos tenido los últimos incidentes con 4 o 5 granadas, unas que hemos incautado, unas que no lograron utilizarse, pero a lo largo de 2 años y medio incautamos 180, es un número considerable. Hay granadas que son de fabricación norteamericana, han habido granadas también que son de fabricación rusa, y por eso les digo, lo que tenemos en el área es el remanente de los pertrechos que hubo durante el conflicto armado, durante los conflictos armados. Pero además de ello también hay una gran demanda y disponibilidad de armamento ligero, de armamento individual, de pistolas, y esto es como consecuencia que en nuestros países también ha estado muy abierta la importación de armamento. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron una persecución contra varias personas que inició en la 11 calle y 34 avenida del asentamiento Álvaro Arzú, esto en la zona 18, y culminó 200 metros más adelante, donde capturaron a 2 presuntos pandilleros de la Mara 18, identificados como Álvaro Elías Chocoy Alvisures y José Misael Shin Muyuz, ambos de 20 años de edad, a quienes se les incautó una granada de fragmentación color verde sin espoleta, envuelta en una bolsa de tela color negro, además de 6 municiones para fusil. Vecinos del sector los acusaron de extorsionar a los comerciantes a cambio de no eliminarlos. Momento de la pausa, al regresar, por supuesto, más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. Niegan la libertad del ex militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, a quien se le acusa de genocidio. Según la defensa del exmilitar José Mauricio Rodríguez Sánchez, capturado en octubre de 2011 y sindicado por delitos de genocidio y lesa humanidad, es urgente que se someta a una quimioterapia. Para el efecto, fue presentado un recurso de revisión de medida de coerción acompañado de certificado médico de fecha 11 de julio de 2014, donde se hace constar que necesita atención médica urgente y por ello necesita salir del hospital militar donde está recluido a otro centro asistencial para que le den un tratamiento adecuado. Sin embargo, la jueza del Tribunal Primero B de Instancia Penal decidió dejarlo en la misma situación de prisión preventiva, pues según explicó, no es de su competencia otorgar a Rodríguez Sánchez una revisión de medida. Esta situación ha provocado que existan varias peticiones pendientes de resolver a la fecha por no haber sido resuelta la apelación del incidente, lo cual hace inviable por el estado que guardan las actuaciones que este tribunal emita resolución de lo peticionado por la defensa del procesado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Rodríguez Sánchez fue exdirector de la sección de inteligencia militar G2. Es señalado por el Ministerio Público de haber participado en al menos 71 operativos donde se cometieron delitos contra la humanidad, donde se pudieron registrar las muertes de más de 1.700 personas en el sector del Triángulo Ixil del departamento de Quiché. Una decena de estudiantes heridos luego de que un camión embistiera el autobús escolar en el que se transportaban. Una salida recreativa terminó en tragedia para 14 estudiantes de tercero básico de un colegio ubicado en la zona 18. Los alumnos concluían la mañana educativa al filo del mediodía. Venían de una presentación de un teatro ubicado en la zona 1, cuando un vehículo de transporte pesado los embistió. De este percance resultaron 12 alumnos
con golpes contundentes en diferentes partes del cuerpo, así como también heridas cortantes y posibles fracturas. Los estudiantes fueron atendidos por los cuerpos de socorro que debieron utilizar equipo especial para liberarlos entre los hierros retorcidos. Bomberos voluntarios de 4 compañías, quienes tuvieron que utilizar equipo hidráulico denominado Quijada de la Vida para poder rescatar a las personas que se encontraban atrapadas dentro del automotor. Todos los menores fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde fueron atendidos. 2 de ellos necesitaron intervención y el resto permanecieron bajo observación. De los 14 que ingresaron, podríamos estar hablando de que solo 5 venían con complicaciones. Eso quiere decir que uno venía con fractura, uno venía con golpes en el pecho, otro le tuvieron que poner collarín y de los 5, 4 de ellos tuvieron que llevarlos a rayos X para poder determinar. Ellos son los más delicados de cierta forma, ya que los otros se encuentran en observación para poder determinar los golpes. Los padres y familiares de los menores esperaron afuera de la emergencia del hospital para recibir información, pero mostraron cierta inconformidad con autoridades del colegio porque realizaron el pago de un seguro médico para los jóvenes y no fueron trasladados a un centro asistencial privado. El hospital, por su parte, estará entregando a los menores después de realizarse los exámenes respectivos. El ICEFI aconseja engavetar la ley de inversión en empleo porque no tiene ningún beneficio para el Estado. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, ya se le hizo la recomendación al Congreso de la República para que deseche la iniciativa de ley de inversión en empleo, ya que esta no beneficia al país. Según el analista José Ricardo Barrientos, la exoneración de impuestos no es la manera adecuada para atraer inversión y empleo. La posición del ICEFI es: hay que pensar muy bien. Si la intención es atraer inversiones y generar empleos de calidad, hay que romper el mito, el modelo ya obsoleto, que esto lo vamos a lograr solo rebajando impuestos. Tiene que haber un plan integral de inversiones y definitivamente al Congreso de la República le hemos, con todo respeto, recomendado ya no continuar más intentando la aprobación de la iniciativa 4644, es desecharla, archivarla y en cambio una iniciativa de ley nueva que se focalice exactamente en cómo retener, cómo evitar la pérdida de los empleos. Son más o menos 80,000, dicen, no hemos obtenido del Ministerio de Economía las cifras exactas, 80,000 empleos en las maquilas y luego montar una mesa de debate técnico, abierto, plural, incluyente, transparente. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es día lunes. Paola Hurtado, Juan Luis Fonte, estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche a las 8:45. ¿Qué tal, Paola? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Presentamos a nuestro invitado y está con nosotros el superintendente de Administración Tributaria, don Carlos Muñoz. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Déjeme explicarle a nuestra audiencia que usted ha sido superintendente interino en 3 ocasiones antes de llegar a ocupar este puesto de manera titular, lo podemos decir así. Efectivamente, Juan Luis, así es. Y le ha tocado hacerlo también en un periodo bastante complejo, turbulento en términos de recaudación. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Luis, gracias. Buenas noches, señor Muñoz. Hablando de su puesto, ¿han pedido ya su renuncia o su despido por parte del presidente de la República? Porque durante su gestión 2013-2014 no se ha llegado a la meta de recaudación fiscal del Estado de Guatemala. Concretamente en este año usted lleva una brecha de 604 millones de quetzales de la recaudación que tenían en ese convenio entre usted y el presidente de la República acordada para los primeros 6 meses del año. ¿Cuáles son sus expectativas para el segundo semestre? ¿Y qué opina usted de la gente que le exige al presidente de la República que lo destituya a usted porque no han llegado a la meta? Bueno, realmente el señor presidente tiene la facultad para hacerlo, pero también hay que considerar que en el 2013 no estuve el año completo. Empecé aproximadamente operaciones en mayo y este año aún no ha terminado. Eso quiere decir que mi medición debe ser anual. Ahora, ¿qué expectativas tengo yo para este semestre? Bastantes. Tengo muchas ideas, sueños en mi cabeza que quisiera hacer cosas diferentes, lo que hemos platicado contigo siempre, Juan Luis, de que la SAT se va a salvar si hacemos cosas diferentes. Pero he visto que los 16 años de SAT que lleva de vida, siempre todo el tiempo se ha hecho lo mismo. Entonces, los resultados han sido los mismos. Hay que hacer cosas diferentes. Ahorita, por ejemplo, estamos con los señores directores trabajando mesas técnicas y nuestro énfasis va a ser en la parte aduanera. Es ahí donde realmente la recaudación puede ser pronta y oportuna y no en el tributo interno que obedece a un vencimiento.
y sabemos que los vencimientos son algunos mensuales, está el anual del impuesto de la renta, entonces los frutos más efectivos los podemos ver viendo y reestructurando y analizando lo que es la parte de comercio exterior. Hablemos concretamente de comercio exterior, hablemos de las aduanas, señor superintendente. La expectativa era que después de la reforma tributaria del año pasado se lograra obtener algo así como 18 millones de quetzales extra de las aduanas de manera semanal. Esa es la cifra correcta, y solo se han obtenido 2 millones extra. Realmente es muy alto pensar que se puede alcanzar esos 18 millones de quetzales extraordinarios. Bueno, mira, Juan Luis, si consideramos el grado de evasión y elusión tributaria que realmente existe en las afueras, hace poco hablábamos con ustedes de la poca cultura tributaria. Así es. Vemos que la evasión y la elusión tributaria relacionada con el impuesto sobre la renta es altísima, casi estamos hablando del 60% que la gente evade. Si nos vamos al IVA, es casi el 30% de evasión tributaria. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que si hay un margen grande en la calle de poder recaudar más. Tocando el tema específico de las aduanas, yo sí soy de la idea que las aduanas únicamente se van a poder controlar cuando estén 100% sistematizadas y evitemos el criterio humano. Media vez haya un criterio humano, va a ser muy difícil que las aduanas despeguen como debe de ser. Cuando usted habla de hacer cosas distintas, se refiere inclusive a la de subcontratar a una empresa extranjera para que aumente la recaudación y pagarle comisión por esos trabajos. Esa puede ser una buena salida. Si nosotros nos remontamos al año 1999, la SAT en su ley orgánica tiene un artículo, que es el artículo 4. Ese artículo fue puesto exclusivamente para apalancar todas aquellas necesidades que SAT en su recorrido podría tener. Si vemos 1998, la SAT contrató un servicio grande, que es el que hasta hoy en día le mantiene vivo, que es la banca. La banca forma parte de ese servicio y se le paga una comisión por lo mismo. Pero se olvidaron que en el transcurso del recorrido de los 16 años, la SAT iba a requerir de otra contratación de servicio, que es el control y lo que es el riesgo. ¿Quién va a medir el riesgo? ¿Quién va a medir el control? Yo sí les quisiera contar, en la SAT hay buena información, hay buenas herramientas de fuentes de información, como por ejemplo la factura electrónica, el asiste libros, el retén IVA, el retén ISR, y podría manejarle un ícono de herramientas, pero lo que realmente se necesita es una plataforma informática robusta que agarre toda esa información y se la dé a los señores de fiscalización para que sus análisis de riesgo sean efectivos. Poder encapsular, yo siempre manejo esta palabra, encapsular a un contribuyente, donde yo pueda saber dónde trabaja, cuánto gana, qué propiedades tiene, si tiene vehículos, si paga en tiempo o si realmente... ¿Y qué coherencias hay o incoherencias entre su declaración y su tren de gastos? Ese es el punto. El punto es poder darle contratar a esta empresa y ofrecerle una comisión como se le ofrece a los bancos. No, me refiero al contribuyente que decía encapsularlo y poder realmente establecer si lo que él está declarando corresponde con el tipo de vida que él lleva. Exactamente. El punto donde quiero llegar es que yo le debería decir al contribuyente cuánto me tiene que pagar y no él a mí. Veamos un ejemplo práctico, Juan Luis y Paola. ¿Qué es lo que pasa cuando se presentan los estados financieros y se preparan? La mayoría empiezan por la utilidad hacia arriba. La planificación fiscal enmarca cuánto quiero tener yo de utilidad y me voy hacia arriba con mis costos y ventas. Luego viene el contribuyente y él me dice a mí cuánto me tiene que pagar, y para mí que debería ser al revés. Pero... yo le debería decir al contribuyente cuánto es lo que él ¿cuánto le corresponde pagar según los ingresos que ha tenido? ¿Cómo se justifica delegar función a terceros, extranjeros en este caso, según la propuesta inicial, cuando la SAT ya es un ente recaudador caro en comparación con el resto de países centroamericanos, y cuando no alcanza sus metas, y cuando se interviene y tampoco lo consigue, y cuando hay tanta injerencia del Ejecutivo en la superintendencia? La más reciente es el intento del presidente de destituir a los miembros del directorio. ¿Cómo se justifica delegar eso? Bueno, realmente no es el problema aquí no es la meta, Paola. El problema aquí es la carga tributaria, que durante los 16 años de historia de la SAT, ustedes ven el comportamiento de la carga tributaria se ha mantenido casi que en línea. 9, 10, 11, y si ustedes ven en cada pico que se ha levantado la carga tributaria es porque debajo hay un decreto. Entonces, cuando yo también pienso de pensar diferente, ya dejemos de subir las tasas impositivas, mejor empecemos a ver cómo hacemos crecer la base tributaria que genera más.
pero para eso se necesita fuerza, quizás los servicios de una institución que le maquile a la SAT toda la plataforma informática. Con eso creo que sería... personal de SAT? Porque son muchas las necesidades que se tienen y nos iríamos a muy largo plazo. Hay que tomar en cuenta también que a SAT le cuesta gastar, cuesta comprar. La ley de compras y contrataciones, sin ir muy lejos, a mí me llevó un año ahorita poder adquirir equipo, almacenamiento informático, me llevó un año, porque me botaban los procesos en el camino. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso retarda. Y recuérdense que el otro año, si no hay recaudación, si no hay dinero en las arcas del gobierno, puede haber crisis. ¿Y por qué está requiriendo a préstamos? Yo creo que eso no nos conviene a ningún guatemalteco. Por eso es que yo soy de la idea que deberíamos de hacer equipo y apoyarnos entre todos. Yo quisiera entender exactamente qué papel le correspondería a una empresa asesora, como la que se buscaba o todavía se busca. Pues está en vía de buscarse, porque la ayuda se necesita y a corto plazo. Aquí lo que se pensaba hacer el proyecto en sí en materia era buscar el riesgo inversión, o sea, ustedes invierten y si superan un quetzal arriba de mi meta, o sea, me dejan mi meta, arriba de esa meta yo podría pagar una comisión que todavía estaba por establecerse el porcentaje, porque lo que se vieron en los medios y lo que se dieron a través de un dictamen fue un ejemplo que se puso, hablando de un 30%. Ese fue algo que se utilizó en ese modelo. Pero el modelo que nosotros necesitamos es que alguien invierta. El que invierte me compra automáticamente y me lo dona a mí como SAT. O sea, todo el equipo que me haría, toda la plataforma informática que me desarrollaría, me la regalaría, o sea, me la donaría. ¿Y por qué un proceso como este no se hace de una forma abierta, por medio de un concurso donde empresas extranjeras ofrezcan sus servicios y en cambio se despiertan las suspicacias del contribuyente con esos viajes sospechosos a Argentina de ambas vías y una empresa que presumiblemente ya estaba ofrecido este servicio para que únicamente lo adjudicaran? Vea, esto prácticamente a mí me visita media Guatemala. Yo he recibido visitas de Japón, de España, de México, ofreciéndome plataformas informáticas. Que tal vez las visitas que se dieron fueron muy seguidas y crearon sospechas, pero recuérdese, Paola, que iba a haber una licitación internacional. No iba a ser solo, inclusive ni los términos de referencia me dejaron hacer. Me lo habían autorizado a comenzarlos a hacer IVA cuando me dicen que ya no. ¿Y todavía cree que se pueda? Pues yo espero que si queremos hacer cosas diferentes, la SAT necesita ese apoyo, Juan Luis, sí lo necesita. Yo quisiera entender claramente, esta plataforma de la que usted nos está hablando significa que va a haber un sistema de computación que le permita a la SAT saber si una empresa X que ha presentado facturas de otra empresa para incrementar sus costos, tiene justificación real para haber presentado esas otras facturas. ¿Es eso lo que se está tratando de hacer? Sí. ¿Establecer si los costos que presentan los contribuyentes son reales? No, el objetivo principal es, la SAT no está desarmada. La SAT tiene buenas herramientas informáticas, pero las tiene desagregadas y las tiene desintegradas y no se comunican entre sí. Entonces el trabajo iba a consistir en agarrar todos los sistemas informáticos que ya existen y montarlo en una sola plataforma para que hablaran el mismo idioma todos, donde tantos aduanas como fiscalización, como recaudación, como asuntos jurídicos hablaran el mismo idioma y no se estén pidiendo unos contra otros, mira, quiero ver qué información tenés y estar utilizando su base de datos, porque ¿qué pasa? Si usted maneja la fuente de información de facturas electrónicas y yo soy fiscalización, y en el momento que yo le pida a usted información, usted me puede decir, mira, fíjate que está desactualizada, entonces ¿qué información me va a dar a mí? Por eso es que lo que se necesitaba era hacer una sola plataforma informática que hablaran el mismo idioma, agarrar todas las aplicaciones que ya existen y unirlas en una sola, para que todos los intendentes pudieran utilizar la misma información. Pero eso cuesta plata, es caro, ordenar la casa después de 16 años no es tan fácil, pero al menos empezarlo a hacer. Yo le veía el fruto de esto, no este año, pero ya estaba sembrando una semilla para 3 años después. Es más, con este sistema que yo compré ahorita, tal vez no me lo están preguntando, pero yo le estoy dando 3 años de oxígeno a la SAT para que de aquí en adelante pueda al menos hacer algunos cruces de información
ya sea con facturas electrónicas o con Ese es un sistema menor para hacer este tipo de cruces, que integra solo algunas de las herramientas que tiene la SAT. Así es. ¿Da tiempo para otra pregunta? Da tiempo para otra pregunta, por supuesto. ¿Cómo evitaría usted, no sé si con esa plataforma o con qué mecanismo, la formación de mafias en la SAT? Como la del año pasado, que clonaba vehículos, entre otros grupos que se ha conocido que operan con recursos de la institución y con grupos organizados desde fuera. Bueno, ya con esa plataforma informática yo puedo controlarlo de todo, desde un panel. Recuérdense que tengo un departamento de auditoría interna también, que hoy en día lo que hacen es acudir a un llamado e ir con gente a visitar, a investigar, cuando auditoría interna ya podría tener un padrón de control. Semejante a lo que manejan las inversiones hoy en día, cuando su ejecutivo de cuenta le llama para decirle que su inversión tal tiene tal cosa y le vuelve a llamar en ese momento a su ejecutivo de cuentas, le llaman la atención de arriba que por qué le llamó 2 veces a usted. Tienen controlada a la gente. Entonces, este sistema prácticamente, al tener controlada todas las operaciones, yo puedo ver quién accesó, qué hizo, porque todos los sistemas dejan huella, Paola, todos los sistemas. El problema es que ahorita no hay un monitoreo de esas transacciones. De esas huellas. Exactamente. Por ejemplo, en las aduanas, ¿por qué la expectativa de que ahí se puede mejorar la recaudación sin contar todavía con esa plataforma integrada? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Bueno, ahí lo que se podría hacer en el corto plazo es continuar con los operativos en carreteras, ver operativos en rampas mixtos donde esté fiscalización. Pero eso ha rendido poco. Y está aduanas. Pero por el momento, con la carencia que se tiene de sistemas informáticos, Juan Luis, ¿qué otra cosa podemos hacer? Los umbrales, los escáneres para pasar... También podría, pero eso requiere una inversión fuertísima. Los escáneres, los rayos X, los rayos gamma, las cámaras, los marchamos electrónicos, que es un proceso que ya va en camino en SAT también. La radiofrecuencia que controle contenedores en los patios, los marchamos que me controlen las rutas fiscales, todas esas herramientas en las que hay que trabajar, pero no trabajarlo parchadamente, sino trabajarlo integradamente. Es ahí donde yo quisiera llevar a la SAT. De su meta de 51.500 millones de quetzales, ¿a cuánto espera llegar en diciembre de 2014? Pues fíjese, Paola, que estamos haciendo ese cierre ahorita con el Ministerio de Finanzas. No lo he definido todavía, no me animaría a darle una cifra en este momento, porque todavía lo estamos trabajando con el señor ministro y presentárselo al directorio, porque recuérdese que de ese cierre que se va a proyectar ahorita depende el 2015. Es la plataforma para llevarnos al 2015. Ahorita pues seguimos peleando. ¿Su cálculo es que baje? Podría bajar. ¿Es sensato seguir trabajando en base a metas o hay otro mecanismo? ¿Cómo trabajan las otras instancias de recaudación de impuestos en la región? Pues en otros países trabajan con estimaciones. Yo pienso que trabajar por estimaciones es más real que trabajar por metas. Porque las metas programadas anualmente uno no sabe cuál va a ser el comportamiento económico, pero existe un compromiso de gasto basado en esas metas. Para mí que lo ideal deberían de ser pronósticos de ingresos, donde a mí me digan que macroeconómicamente voy a llegar, y por supuesto que voy a llegar. Pero ¿cómo hacer sentir la presión a la autoridad recaudadora de que tiene que obtener esos recursos? Cuando es solo un pronóstico, se pierde buena parte de esa presión que sí existe, por ejemplo, con las metas, ¿o no? Bueno, sí, aunque no le capté muy bien a la pregunta, Juanes. El punto es, si es solo un pronóstico, ¿se sentiría la autoridad recaudadora obligada a alcanzarlo? Como en este momento sí se sienten muy compelidos por la meta, casi forzados por la meta. Yo pienso que sí. Porque recuerden que si hablamos de un pronóstico, hablamos de que yo tengo las herramientas suficientes y competentes necesarias para hacerle frente a un pronóstico. Entonces, definitivamente lo lograría. Le conté a usted mi experiencia en México cuando yo le preguntaba al jefe del SAT de México que cómo hacía con sus metas y me dice, es que yo aquí no manejo metas, yo aquí manejo pronósticos. Y todos mis pronósticos, algunas veces hasta los supero. Si no le llego, lo supero, pero nunca me quedo debajo del pronóstico. Entonces yo creo que son estudios más aterrizados para controlar las metas de recaudación. El presidente de la República estuvo hace apenas unos días en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cómo fue esa visita? Bueno, llegó para ver primero cómo estábamos. Me preguntó si podíamos hacer una visita. Bajamos a visitar la Intendencia de Fiscalización, fuimos a la Intendencia de Aduanas, visitamos 2 niveles. Y me gustó tanto, la gente está muy contenta, Juan Luis se quedó muy contenta
de ver que, bueno, el señor presidente nos fue a visitar, está preocupado por nosotros. Entonces le preguntaba a la gente que qué hacía y a pedirle el apoyo a todos que diéramos esa milla extra para poder alcanzar las metas. Yo creo que un funcionario con tantas ocupaciones como lo es el señor presidente y que se haya tomado... Quiere decir que le interesa mucho congraciarse con la SAT en esa coyuntura de que quiere destituir al directorio. Así, esa impresión fue la que dio de un acercamiento para decir, mire, y aquí estoy para ayudarles, ¿qué necesitan? Platicamos un largo tiempo en mi oficina también de algunas necesidades que realmente se tienen en la administración tributaria, pero realmente el sabor que dejó en la SAT es que la gente se quedó muy contenta, así me lo manifestaron por las redes sociales y me lo manifestaron por comunicación interna. Última pregunta, en comparación con otras entidades recaudadoras, ¿la SAT guatemalteca es más cara que sus pares de la región? Pues estaba viendo estadísticas y hablan de algunas administraciones como Perú, como Brasil, pero recuérdense que son administraciones muy diferentes. Aquí lo que aparentemente le hace caro a la SAT dice que es el 2%, que ellos sí, por las otras comisiones que tienen, 2.3%. Yo pienso que no es caro. La verdad es que es un porcentaje aceptable. Lo lastimoso, Juan Luis y Paola, es que no me lo puedo gastar, porque las mismas leyes me agarran, me entrampan las normativas, me amarran y no puedo hacer nada. Entonces, pero contestando a la pregunta concreta, yo diría que no es cara en comparación con otras administraciones tributarias. Yo dije que aquella era la última pregunta, pero quiero hacer una más. ¿Cuál es su principal obstáculo para alcanzar las metas? ¿Cuál diría usted que es la dificultad más grande que hay en el país? ¿La cantidad de recursos que las personas señaladas de elusión o evasión, recursos legales, tienen a la mano para retrasar la acción legal? Yo pienso que mi obstáculo más grande es la poca cultura tributaria que los guatemaltecos tenemos. Cuando la SAT se quiere armar o alguna ley la trata de armarla, rápido nos quieren desarmar, como pasó con los cierres temporales y otras inconstitucionalidades que se han dado. Entonces, como que hay una fuerza externa que no permite que la SAT se arme para controlar mejor. Y sumándole a eso, pues la poca cultura tributaria que los guatemaltecos tenemos para pagar impuestos. Y los pocos dientes que tienen también. Los pocos dientes que teníamos y casi que día a día nos los viven En la quitando. reforma tributaria, en las reformas, las modificaciones a la reforma perdieron muchos de esos dientes. Así es. Perdieron bastante. Si usted estuviera en el Congreso de la República, ¿votaría a favor o en contra de la ley de inversiones? Pues lo evaluaría. Lo evaluaría porque yo sé que el país lo necesita, pero también me gustaría medir realmente los efectos. Lastimosamente, como país no tenemos esa experiencia. Pero ¿le da temor que los efectos sean negativos en materia de recaudación? Pues más que todo en el control. Recuérdense que van a encontrar a una SAT un poco desarmada en cuestiones, siempre volviendo al tema informático. Y con tantas empresas que se podrían meter, con tantas cuentas corrientes que habría que controlar por las compras y adquisiciones de insumos de estas entidades, ¿cómo controlar que el insumo que adquieran sea para exportar? Es una cuenta corriente por cada empresa. Para empezar, necesitaría una buena plataforma informática para poder controlar todas esas empresas que se van a sumar. Entonces, por eso le digo, lo evaluaría, o si me dirían qué pediría, yo pediría fortalecer esa ley, pero que me fortalezcan a mí primero, para poderle hacerle frente y no pasar lo que pasó con el decreto 10-2012, que nace un decreto muy bueno, porque yo trabajé en eso, Juan Luis y Paola, yo trabajé en ese proyecto con el licenciado Centeno. Era un proyecto bastante aterrizado. Lo que pasa es que ese decreto encontró una SAT desarmada y en el camino lo agarran inconstitucionalidades, entonces no dio los frutos que realmente se tendrían que haber dado. Sin embargo, el impuesto sobre la renta que se alcanzó el 22% de crecimiento, cosa que no había sucedido nunca en la historia de Guatemala. Señor Superintendente, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos ahora para hablar de la opinión que ha ofrecido la Corte de Constitucionalidad a la reforma de la ley electoral. Ya venimos. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos de vuelta a las 8:45 y ahora queremos conversar sobre esa opinión que ha emitido la Corte de Constitucionalidad respecto del proyecto de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que el Congreso de la República ha conocido ya.
esa opinión de parte de la Corte supone la aceptación de 51 de aproximadamente 59 modificaciones que se quiere hacer a la ley electoral. Y para hablar sobre este tema nos acompañan el inspirador de buena parte de las reformas, que es Roberto Alejos, exdiputado del partido Todos, y Mario Itzep, quien es integrante del Observatorio Indígena. A los dos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? Tal vez no dé tiempo de hablar sobre todas las opiniones favorables que rindió la Corte de Constitucionalidad, pero tal vez sí podemos hablar de las más comentadas. Por ejemplo, Mario, cuando se habla de cuotas de participación de mujeres e indígenas, de por lo menos 30% en cargos de elección popular, ¿cómo recibe usted esa opinión y qué viabilidad le ve de que lo aprueben en el Congreso de la República? Bueno, quisiera partir diciendo muchas gracias por la invitación. Hay dos elementos fundamentales que hay que aclarar. Uno es que efectivamente la demanda de los pueblos indígenas, digamos, quisiéramos que fuera mucho más, digamos, la integración y sobre todo la inclusión de los pueblos indígenas en esta reforma a la ley electoral de partidos políticos. Más allá del 30%. Más allá del 30%, porque recordemos que el padrón electoral es el 50%. Sin embargo, la otra es que vemos ahora, digamos, que hay una aceptación de parte de la Corte de Constitucionalidad. Creo que no estamos como satisfechos el 100%, ¿verdad?, a esta iniciativa, pero sí nos da el margen de decir, bueno, entonces hay por lo menos un primer paso en la discusión de una reforma a la ley electoral de partidos políticos y la cuota de población de los pueblos indígenas del 30%. Nos parece, digamos, que hay un texto ahí en donde se quita donde hay población mayoritariamente. Entonces, el ejemplo que nos da claro aquí es en el caso Totonicapán, que tiene el 95% población indígena, entonces no sería la mayoría de la participación porque tienen 3 diputados al Congreso de la República. Sin embargo, si esta parte nos da como el ejercicio, digamos, de primera entrada, digamos, de la discusión de la inclusión de los pueblos indígenas en este proceso. ¿Es viable en el Congreso? Yo diría que hay voluntad de algunos partidos políticos, pero hay que ver que el Partido Patriota no creo que tenga la voluntad política de aprobar esta iniciativa. ¿Por qué específicamente el Patriota no? Yo creo que hay que recordar que el Patriota está terminando su mandato y ninguna acción ha hecho a favor de los pueblos indígenas, ¿verdad? Es decir, que y lo otro es que el presidente de la República es signatario de los acuerdos de paz. Sin embargo, cuando uno analiza el acuerdo de identidad o su cumplimiento en estos 2 años o 3 años de gobierno, efectivamente vemos que no hay interés, es decir, no hay ninguna acción que vaya en función del desarrollo de los pueblos indígenas. Entonces, en ese caso, sí vemos que habría ausencia quizás del Partido Patriota en la aprobación de esta reforma, igual que el Partido Líder. Entonces, creo que habría que analizarlo realmente cuál va a ser la trampa, digamos, de estos partidos que tiene la mayoría en el Congreso. Roberto Alejos, ¿qué se puede decir en términos generales de la opinión que ha emitido la Corte? En términos generales, contento, es decir, la mayoría de los artículos han tenido un dictamen favorable, lo cual a mí me causa una sorpresa muy agradable. Me preocupa el tiempo, estamos demasiado cerca de la convocatoria en un Congreso que no funciona, que está entrampado en un receso parlamentario. A 9 meses de la convocatoria estamos demasiado cerca. Estamos demasiado cerca porque este es un Congreso difícil de encontrar consensos. O sea, de la noche a la mañana hay consensos en ciertos temas, pero en los temas importantes no se llega. Hay consensos en los temas en que hay no sé si se llama consenso eso, pero... Pero digamos, en este digamos... lo veo primero muy optimista de ver el resultado y el trabajo que hizo la Corte. Pero no muy optimista en materia de que haya voluntad en el Congreso y el tiempo para poder aprobar esto, como con artículos como por ejemplo el tema de género y de participación de los pueblos indígenas, porque definitivamente las organizaciones indígenas y las organizaciones de mujeres van a regresar, como ya lo mencionaron antes, a seguir peleando el 50%. Y si el 50% se aprueba en el Congreso, para quedar bien con estas organizaciones, tendría que volver a ir a la Corte en consulta porque estamos cambiando el texto original. Entonces, tendría que abrirse una discusión, un debate muy bien dirigido para poder aprobar esto. Y hay algunos temas que se pueden corregir, porque la Corte hizo también un excelente trabajo, digamos, cuando da recomendaciones en el dictamen.
la recomendación de mantener bajo el techo de las campañas, la recomendación de eliminar bastante el financiamiento privado, por ejemplo, la reducción de que el financiamiento privado sea deducible del impuesto sobre la renta, entre otras cosas. Creo que son temas muy favorables. Va a haber que estudiar mucho. Pero no es extraño que una corte, digamos, sugiera legislación. No, pero esta no es extraño, esta ya es costumbre, ¿verdad? O sea, la Corte aquí nos dice, este es el artículo, esto es lo que opinamos y así lo deberían de hacer. Una ¿verdad? sugerencia le llaman ellos. Sí, ellos dicen, dictamen, la sugerencia, a excepción de, deberían de poner de, pero esa es la forma en que la Corte de Constitucionalidad ha venido trabajando. Uno de los temas que realmente hay que modificar en este país es precisamente el tema de la ley de amparo y todo ese tipo de temas que tienen que ver con la misma Corte. 160 diputados. ¿Usted cree que eso le agrade a las bancadas que tendrán que aprobarlo? No, esa parte sí, digamos que es un acuerdo, el tema de 160 diputados, porque es un diputado más por el progreso y eso automáticamente sube un diputado más en la lista nacional. Eso mantiene el tema del número fijo versus los que queríamos reducir el número de diputados. ¿Pero fijo de que ya no se puede aumentar? Fijo de que ya no se puede aumentar. Esto la población no ve con buenos ojos. Se logra un consenso de no se reduce, que es lo que los diputados no hubieran estado de acuerdo, pero sí se queda fijo de no aumentarlo más, para que no sea un Congreso que en el próximo censo aumente. Y ese es uno de los temas a los que debería de servir para que la reforma pase. Señores, de las cosas que la Corte de Constitucionalidad no aprueba, ¿qué era crucial para mejorar el modelo político electoral? Perdón, dos temas. Insisto en el tema de la presidencia. Lo que se funciona en la Corte de Constitucionalidad es alternabilidad. La posibilidad de que en el TC pudiera cambiar de presidente. Claro, cada año, que igual que se hace en la Corte de Constitucionalidad, ese es un tema que sí lamento que no se haya aprobado, y el dividir las funciones de ser tribunal y de ser parte de organización de las elecciones. La creación de un instituto electoral. Claro, que es la parte administrativa y el funcionamiento, porque se convierte en juez y parte el Tribunal Supremo Electoral, para que no nos vuelva a pasar el tema de Nevaj y los 4 diputados que todavía no resuelven su problema legal en las Cortes. Eso es un tema sumamente importante que quedó fuera, ¿verdad? Mario, ¿qué cosa importante quedó fuera? Yo creo que como repito, ¿verdad? Esta iniciativa obviamente todavía carece, digamos, de la demanda de los pueblos, ¿no? Sin embargo, creo que el fortalecimiento de la institucionalidad del tribunal queda pendiente. Por lo que vimos en el proceso electoral, lo que nosotros observamos en el 2011, efectivamente, realmente hay una debilidad del Tribunal Supremo Electoral. Y en este momento igual, la única que le salva ahorita la confianza de los magistrados fue porque emitieron un acuerdo de sancionar o suspender, digamos, a la campaña anticipada de los partidos políticos. Pero de ahí realmente hay una debilidad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que ahí es necesario, digamos, revisar esta parte, porque creemos que hay que mejorar ese Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ve usted que se les denegó o se dictaminó desfavorablemente? De $2 a $4 por voto recibido y se deja en la misma cuota. En el tema económico hay todavía y financiamiento público también. Que discutir. Primero, no hay plata. Se acaba de ir de aquí precisamente el encargado de recaudar. El encargado de recaudar los fondos. Hay que ser honestos en materia de que no hay dinero. No vamos a aprobar bonos, préstamos, endeudarnos para poder pagar esto. Esto es un tema que el Congreso va a tener que discutir. Y eso es lo que la Corte debe haber tomado en cuenta al no aumentar de 2 a 4. Pero también acuérdense que aquí va positivo el tema del pago de la campaña en los medios de comunicación. Un tema que también habría que reducir, porque de acuerdo a los números que se están manejando es demasiado alta la cifra y no tenemos como país en estos momentos para poder cubrirlo. Entonces ese es un tema a revisar. Reducir el financiamiento privado, eso es indispensable. Ver realmente que los costos de la campaña se mantengan bajo, que lo que el Estado va a invertir para financiar la campaña sea lo que pueda invertir y no necesariamente lo que se pretendía de 10, por ejemplo, pautas diarias. Yo creo que va a haber que reducirlo para poder cubrirlo de esa manera. Y si el Estado está cubriendo $2 por voto y está cubriendo los medios de comunicación, como que merece reducir el financiamiento privado. Pero además, totalmente de acuerdo con lo que decía Mario,
Yo sí creo que la ley permite darle dientes y fuerzas al Tribunal Supremo Electoral, sobre todo a este que tiene voluntad política, ¿verdad? Porque sí hay una voluntad política de parar la campaña anticipada, de multar, de detener, de algo por el estilo. Aprovechemos que el tribunal tiene esa intención para hacer de esto un tribunal fuerte y con las recomendaciones que da la Corte se permite de alguna manera redactar la ley para darle al tribunal más fuerza, ¿verdad? Darle más dientes para poder fiscalizar, que es importante. Mario, ¿este es un Tribunal Supremo Electoral distinto a los que habíamos conocido? Bueno, yo había pensado que este es un tribunal, podría ser mucho más mejor. Sin embargo, yo había, en algunos casos, en algunos medios había dicho anteriormente, hace un mes, 2 meses, donde el tribunal no ha recobrado esa confianza a la sociedad guatemalteca. Es decir, muy tarde, digamos, salieron a sancionar, a suspender. Creo que la única acción para mí positiva en el cual que el tribunal marca una diferencia quizás con los otros anteriores. Temo que el tribunal no vaya a garantizar el proceso electoral. Yo solo estoy siendo preocupante en ese sentido, porque sí vemos que hasta el momento no hemos visto alguna acción del tribunal de manera como preparatorio. Estamos a las puertas ya de las elecciones electorales, estamos hablando que en mayo es la convocatoria. Ojalá que logran mejorar. Solo quisiera mencionar un tema aquí, y es el voto de migrantes. Creo que es un elemento fundamental que queda, como en el caso de los magistrados, aprobado por los magistrados, ¿verdad? Y creo que es un elemento fundamental que nos viene a contribuir. Recordemos que hay más de 1,5 millones de guatemaltecos extranjeros, están en Estados Unidos, y la mayoría de ellos pues son hermanos mayas que están allá. Creo que esto vendría a, Mario, por lo pero menos... si no han podido extenderles DPI, pues debemos ser optimistas y pensar que van a poder votar. Pero se previno. No, pero digamos aquí hay un reto, ¿verdad? Es decir, el reto que pone la Corte de Constitucionalidad para aprobar, en este caso, la capacidad del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que aquí hay dos elementos que hay que destacar. Uno es que la Corte plantea, y lo otro es que cuál va a ser la capacidad de respuesta del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a esto. Y habría que ver si esto queda aprobado, digamos, para el ejercicio antes de las elecciones, o va a quedar aprobado que se aplicará en el 2016. Creo que es el Congreso como tendrá va que la analizar. iniciativa permite de alguna manera que sea cuando el tribunal esté listo que se empiece a aplicar el tema del voto en el extranjero. Y va a tener que empezar por ayudar al RENAP y el tema del DPI en el extranjero antes de poder pensar en qué forma vamos a votar, porque lo que se ha hecho en otros países del mundo es hacerlo por la vía electrónica, que es a veces hasta más controlable y algo por el estilo, pero sí hay deficiencia de ese tema. Yo creo que es un buen paso, que es un triunfo que puedan votar, pero sí no creo que estemos listos para la elección que viene, precisamente por las deficiencias que hay en la entrega del documento único de identificación y porque este tribunal, que sí es diferente al anterior, no lo va a comparar con los otros, solo con el anterior, que sí es diferente, también hay que admitir que le falta experiencia. Yo creo que hay un magistrado que tiene que transmitirles experiencia. Hay uno solo que conoce el teje y maneje. Yo veo 2 que conocen del tema electoral mucho, pero no del teje y maneje. Veo uno que conoce mucho del tema electoral y veo 2 que conocen de temas de administración de justicia. Una última pregunta y se nos termina el tiempo. La pregunta es, si se aprueban estas reformas tal y como les ha dado su dictamen favorable la Corte de Constitucionalidad, vamos a tener unas campañas electorales, un proceso electoral menos influido por el financiamiento privado y con más igualdad de acceso a los medios para todos los partidos, ¿sí o no? Depende de la redacción que el Congreso le dio, porque las recomendaciones son muy amplias. Hay que tener mucho cuidado en el tema de la redacción, la reducción del techo de las campañas, la forma en que fiscalice el Tribunal Supremo Electoral, disminuir sustancialmente el financiamiento privado. Usted habla de eso, dice financiamiento bajo. ¿Cuánto es bajo? ¿Cómo ponerse de acuerdo? Yo particularmente eliminaría el financiamiento privado, de verdad. O sea, no tenemos capacidad de estar controlando, y sobre todo en las precampañas, en donde realmente con el pretexto de la formación de la capacitación, ya hoy aparece el partido líder con una fundación entregando lo mismo que entregaba como partido. Ahí están las fotos en las redes. Diputado, pero usted tuvo una fundación también. Pero no para regalar, no para organizar meetings, no es para regalar bolsas de comida para que asista la gente. Y no después de que el Tribunal Supremo Electoral mandó a suspender a los partidos. Y esta es una fundación que no se mezcla con el partido, que está en temas de salud. De hecho, están divididas las oficinas y no hay
comparación en el tema. Esta es una fundación creada ahorita para hacer lo mismo que se estaba haciendo durante la campaña. Para darle la vuelta al tribunal. Para darle la vuelta al tribunal. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Este es un tema en el que realmente necesitamos seguir discutiendo mucho más. Habremos de volver a invitarlos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.